Sí, estudiar la polarización en América Latina tiene como dos vertientes. Una es estudiar la polarización en las élites políticas, en los activistas, en las activistas y en las redes. Lo que nosotros hacemos es estudiar la polarización en las sociedades latinoamericanas. O sea, la pregunta que nos hacemos con mi colega, que es Gabriel Bomaro, es si las sociedades latinoamericanas están polarizadas políticamente. Y eso implica preguntarse qué es la polarización. Hay una polarización más ideológica, que es opiniones muy divididas en las medidas más extremas sobre un tema. Estoy a favor del aborto y estoy totalmente en contra del aborto, estoy a favor de los planes sociales, estoy totalmente en contra de los planes sociales. Y también hay lo que se llama polarización afectiva, que es un tema que está cobrando cada vez más actualidad, que es presuponer que el otro, del otro identidad partidaria, es mucho más diferente ideológicamente de lo que realmente es. Pero lo que tiene esa polarización afectiva es que genera una animadversión contra ese otro al que se considera como reuniendo todos los valores negativos que desde mi punto de vista ideológico están. Entonces, para eso uno tiene que tener como diferentes formas de investigar. Nosotros tomamos el desafío de hacer un análisis de métodos múltiples, de métodos mixtos, y ahí hacemos un análisis cuantitativo. ¿Por qué? Porque queremos analizar la perspectiva temporal, es decir, el momento de polarización de una sociedad es un momento nuevo, es parte de un proceso, es un proceso que está mostrando, por ejemplo, que un grupo cambió, se modernizó y otro grupo quedó con valores más conservadores, y lo que aparece como polarización es en realidad un desfase entre los pioneros en medidas más progresistas y los que quedaron más conservadores. Entonces, una cosa que hacemos es analizamos agendas económicas, agenda cultural y agenda de temas cívicos, sobre todo el tema corrupción, que es central en América Latina, en los distintos países en las últimas 3 décadas para ver qué está pasando. Luego nosotros elegimos como metodología grupos focales. ¿Por qué grupos focales? Porque la polarización es una relación con el otro, un otro imaginario, un otro real. Entonces hacemos grupos focales en los 5 países que analizamos, 16 grupos focales, con grupos homogéneos, todos y todas votantes del mismo partido, y grupos heterogéneos, votantes, por ejemplo, de Bolsonaro y anti-Bolsonaro, por supuesto con cruces de clase social, género y edades. Entonces, investigamos así y hacemos luego un análisis con métodos cualitativos más clásicos, como el Atlas-TIC, como el Ethnograph, pero también un grupo de informáticos desarrolló un método, un dispositivo para medir el grado de polarización de las discusiones. Y eso la verdad que nos da, por un lado, mucha diversión, nos permite ver de distintas maneras y nos permite analizar en las sociedades qué es lo que está pasando. Y creo que es un gran desafío para nosotros y nosotras como sociólogos estudiar la polarización, porque nos implica entrar en el habla cotidiana, las emociones de las sociedades y también entender que es un fenómeno relacional. Muchas veces la sociología ha dejado un poco de lado, quizás por problemas metodológicos, cómo estudiar las relaciones y se ha centrado en estudiar sujetos, identidades, y la polarización te obliga de algún modo a entrar de lleno en las interacciones entre las personas. Por supuesto tenemos diferencias. Lo que hay que entender es que la agenda de polarización viene de Estados Unidos, donde hay algunas características propias. La primera, 2 identidades políticas de larga data que se mantienen, republicanos y demócratas, por lo cual uno puede ir midiendo qué pasó al interior de cada uno de los partidos en sus posiciones ideológicas, y ahí exactamente los estudios han mostrado que la élite republicana se ha vuelto cada vez más reaccionaria, sobre eso no hay dudas, pero también qué ha pasado con los votantes y las votantes de cada partido, y ahí se ven diferencias. Y hay uno de los debates centrales de Estados Unidos, que también se está dando en América Latina, si lo que está polarizado son las élites políticas o las sociedades. Algunos autores y autoras dicen, en Estados Unidos solo se polarizaron las élites políticas, pero cuando miran las encuestas ven que cada vez más los valores en términos de género, de derechos LGBT, de agendas ambientales se van pareciendo un poco más. Y lo que hay supuestamente es lo que se llama sorting. Es decir, ¿qué es el sorting? Nosotros antes teníamos en Estados Unidos demócratas del sur que eran un poquito más conservadores y republicanos más liberales. Cada uno se fue de ese partido en la medida en que un partido se derechizó y el otro quedó como en un polo más progresista, y tenemos de algún modo las mismas opiniones pero bien repartidas. Cuando vemos en América Latina lo que vemos es, por ejemplo, en el caso argentino y brasilero hubo un sorting, es decir, hubo 2 décadas de gobiernos de izquierda, centro-izquierda, que de algún modo reordenó las coaliciones sociales. Los sectores progresistas, feministas, LGTB, trabajadores informales, derechos humanos, etcétera, están en el polo progresista. Y sectores no necesariamente reaccionarios, pero
sectores más acomodados, más cercanos a valores religiosos, están del lado más de Juntos por el Cambio. Y eso hace que de algún modo las agendas se vayan ordenando. La agenda progresista en lo económico, la agenda progresista en lo cultural, de algún modo está en un lado. Y del otro lado, la agenda un poco más conservadora está del lado de Juntos por el Cambio. De todos modos, por ejemplo, en términos de género y sobre todo en derechos LGTB, hay mucha transversalidad, hay sorprendentemente un apoyo de temas como, por ejemplo, la adopción de hijos por parte de pareja del mismo sexo, tanto en la izquierda como en la derecha, no en la ultraderecha. En el caso de Colombia y México no ha pasado algo así, no ha habido 2 décadas de gobiernos de izquierda, y eso hace que todavía uno ve que, por ejemplo, la agenda cultural y la agenda social no está necesariamente alineada. ¿Qué quiere decir esto? Encontramos en Colombia, encontramos en México votantes que son progresistas en términos de mayor igualdad, mayor intervención del Estado para regular las diferencias sociales, pero, por ejemplo, conservadores en los sociales. Y eso hace que, por un lado, uno tenga derechas muy heterogéneas, ¿sí? Que es un fenómeno de todo América Latina y del que voy a referir hoy a la tarde, que es la heterogeneidad de las derechas. Tenemos casos que son diferentes. Nosotros estudiamos en El Salvador. En El Salvador lo que uno ve más es un presidente que tiene una postura muy autoritaria y muy conservadora en lo social y que polariza en torno a él diciendo el pasado, sea el Frente de Izquierda, sea Arena, es los mismos de siempre y yo soy lo nuevo, y eso por ahora, hasta nuevo aviso, le hace ganar una popularidad muy importante. Y hay un poco el clivaje que es muy interesante, es entre pasado y futuro. La derecha, por primera vez, luego de muchos años donde su utopía era una utopía reaccionaria, conservadora del pasado, empieza a tener un cierto proyecto de futuro, ¿sí? Una idea de hacia aquí queremos ir. En muchos casos, ese proyecto de futuro es más bien tratar de tirar por la borda, dejar atrás lo que consideran en muchos casos populismo, chavismo y hasta en algunos casos, aunque suene irónico, comunismo. Entonces, tenemos casos diferentes, tenemos casos donde hay mayor o menor polarización y lo que estamos viendo es que en sistemas presidencialistas a 2 turnos, donde salvo en el caso de México y algún otro país hay balotaje, a los partidos les conviene de algún modo polarizar, sobre todo a la derecha, porque de ese modo, como el peso de la identidad negativa es muy fuerte, es decir, no estoy muy de acuerdo con Bolsonaro, pero contra Lula voto a Bolsonaro, puede hacerle arriar votos a la derecha, aun cuando no haya un convencimiento con todo el ideario. Nosotros lo hemos visto en Brasil, donde muchos votantes de Bolsonaro no eran enteramente bolsonaristas en sus dimensiones más reaccionarias, pero al final del día votaron a Bolsonaro. Yo diría, lo que hay en América Latina sin duda es un creciente descontento. Todo el mundo estamos, primera prueba, descontentos con nuestros gobiernos y una parte de las personas, y están visto bastantes mediciones, y hay una preocupación, una parte, sobre todo de la ciencia política, de lo que se llama una erosión democrática. Los valores democráticos todavía son mayoritarios, pero en su punto más bajo en los últimos 10, 15 años. Ese descontento se expresa de diferentes maneras. Votar menos cuando el voto no es obligatorio, lo que llamamos volatilidad electoral, o sea, votar a un partido en una elección y al siguiente votar a otro, desincumbencia con los sistemas políticos, lo estamos viendo en lo que sucedió en Perú, donde desde hace 2 décadas casi no tiene presidentes estables, hay presidentes en la cárcel, etcétera, y donde hay un casi golpe de Estado. Es decir, tenemos una cierta generación de un descontento político que es comprensible con estas élites políticas, y hay mucha impaciencia creciente en el electorado, donde tiene cada vez menos luna de miel con sus elegidos. Y también en las élites políticas hay lo que cada vez se llama más coaliciones del domingo, es decir, gobiernos que entran en coalición para votar, para ganar las elecciones juntos, pero el lunes ya están peleándose por los cargos y el martes ya están viendo quién se va del gobierno. Entonces, ese descontento, sorprendentemente o paradojalmente, la polarización de algún modo lo ordena. Dice, ustedes están acá, nosotros estamos acá, y eso de algún modo le quita a la erosión democrática un peso, porque de algún modo sé que el responsable de mis males es el partido contrario. Pero
Lo malo de esta polarización novedosa o de este nuevo rasgo de polarización es que si antes era un rasgo que le daba vitalidad a la democracia, le daba equilibrio, le daba una pugna sana de proyectos contrarios que tendían a equilibrarse, a sedimentar, a imbricarse, hoy está generando que la polarización afectiva, es decir, pensar que el otro es la suma de todos los malos, puede llevar a que una parte de la élite política, de la élite económica y de los apoyos de los votantes, y en este caso sí de la derecha, puedan preferir que no se respeten las reglas democráticas, que haya una intervención militar fuerte o algunas de las formas de neofascismo, podríamos llamar, que están entrando en la conversación política latinoamericana y que pensamos que luego de nuestras historias de dictaduras sangrientas habían quedado atrás para siempre, y vemos una vez más que todo lo sólido puede desvanecerse en el aire. Dependerá de la lucha de las mujeres y los hombres en que podamos, a pesar de todos los sinsabores que tenemos, seguir fortaleciendo las democracias en todos sus niveles.